Bienvenidos hermanos y amigos. Vamos a continuar con esta serie de estudios bíblicos que hemos iniciado hace algún tiempo, en donde podemos apreciar las evidencias del reino, aquellos actos sobrenaturales que el Señor estaba haciendo cuando estuvo en su primera venida. Entonces ahora vamos a continuar con Mateo 9:32, en donde hay un título que dice Un mudo habla, y es una continuación de las secuencias que el Señor Jesucristo viene haciendo, como decíamos anteriormente, como evidencias de su poder y de la manera doctrinal que Él traía para hacer que todas las personas que estuvieran a su lado pudieran comprender y testificar sobre todos aquellos actos que Él estaba haciendo de manera sobrenatural. Entonces vamos a ver en Mateo 9:32, y dice: Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Los seguidores aprovechaban su presencia para traer enfermos. Sabían del poder de Dios, sabían que el Señor Jesucristo siempre estaba ocupado a través de las misericordias que Él tenía, dando solución a cada una de las dificultades que le presentaban. Normalmente eran problemas de personas que estaban influenciadas por demonios, personas que estaban ciegas de nacimiento, otras que habían perdido la visualidad. Por tanto, era un sinnúmero de evidencias que estaba haciendo y que el Señor no se resistió a ninguno. Todos quienes tuvieron relación con Jesús recibieron lo que ellos estaban solicitando. Lo hacía no porque las personas que lo solicitaban tuvieran méritos para lograrlo o como un beneficio adicional por algo que hubieran hecho. No, el Señor Jesucristo no actúa de esa manera. Él actúa de una manera incondicional. Él ve la necesidad. Si alguien le pide que haga algo por él, el Señor Jesucristo estará dispuesto a hacerlo todo por él. Pero es necesario que nosotros le pidamos y le expongamos nuestras necesidades. En su palabra claramente dice: pedid y se os dará. Por esa razón es necesario que nosotros estemos pidiendo lo que nos hace falta. Es cierto que Él lo sabe, pero es un requerimiento y dándole curso a su palabra, donde dice que nosotros debemos buscar la manera, que nosotros debemos enterarlo a Él, así como cuando un niño tiene una necesidad y se la dice, se la expresa al padre. El padre sin lugar a dudas sabe cuáles son las necesidades del pequeño, pero tal vez espera que el niño le diga y él lo complace con esa petición que le está formulando. De igual forma, el Señor Jesucristo siempre estaba esperando que alguien le pidiera algo, como en este caso. Mientras ellos salían, pues eran los desplazamientos que el Señor Jesucristo hacía, que la gente tenía la oportunidad de exponer su caso, de ponerse al lado de la vera del camino donde Él iba a pasar, de hacer voces para que llamaran la atención y los atendieran de alguna forma. Otras veces como amigos, como en el caso de la persona que estaba paralítica y los amigos de hicieron un hueco en el techo a causa de la multitud porque no podían acercarse y lo introdujeron por ahí. Entonces vemos que de muchas formas el Señor actúa de acuerdo a las peticiones y al deseo que hay en el corazón de aquellos quienes tienen la necesidad de que sea suplida, de que aquella necesidad pueda ser satisfecha, dando una solución a sus dificultades. Entonces aquí se trataba de una persona muda, no podía hablar, y dice que mientras salían ellos he aquí le trajeron, porque él no podía hablar. Supongo que las personas que conocían pues se lo presentaron al Señor Jesucristo porque sabían que Él tendría el poder para hacer alguna cosa sobrenatural. Sabían que era mudo y que su comportamiento no era normal.
pues no era normal, porque aparte de mudo, estaba endemoniado. En tiempos de Jesús, al igual que en este tiempo, porque han cambiado los escenarios, pero la relación de Satanás con el hombre y de Dios con el hombre no ha cambiado mucho. Siempre se ha tenido relación los unos con los otros. Entonces, en este caso del endemoniado, pues es una acción un poco lamentable por cuanto aquella persona, no sabemos, la Biblia no lo registra, cómo es que el demonio entró en este cuerpo. Pues la manifestación externa de su condición es que era completamente mudo. Algunas personas o estudiosos con respecto a este tema dicen que él era una persona que podía hablar, pero que por razones que no son escritas en ningún libro, ahora él estaba en una condición muy diferente, porque estaba mudo a causa de que los demonios se habían impedido que él siguiera hablando. No es el caso para todos los mudos. Hay mudos que son mudos de nacimiento, hay mudos que son, como en este caso, que eran a causa de una acción demoníaca que le estaban negando el que pudiera comunicarse con todos los demás. Bien, el Señor fue conmovido a compasión. Inmediatamente Él puso atención a estas cosas. Él no defrauda a nadie quien haya confiado en Él. Las personas que lo trajeron seguramente tenían la esperanza de que si tuviesen un encuentro con Jesús, las cosas podrían cambiar, como en efecto ocurre. La mayoría de veces que hay encuentros con Jesús, la condición cambia, porque Él viene a solucionar dificultades, porque Él, a causa de la compasión que tiene por el ser humano, lo hace libre de cualquier atadura que tenga. Si es una enfermedad, lo hace sano. Si es una influencia demoníaca, saca el demonio y lo deja libre. Cualquiera que sea la dificultad, el Señor está presto a arreglarla. De tal manera que este es el primer evento en este serie de estudios en donde un mudo puede hablar, porque acude al Señor Jesucristo y Él, que todo lo puede, le da el habla nuevamente a esta persona que le está solicitando. Continuamos con el verso 33, en donde dice: y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Echando fuera el demonio es lo primero que hizo el Señor para que aquel pudiese recobrar el habla. Estaba influenciado por un demonio. Hay posesiones demoníacas y hay influencias demoníacas. Posesiones cuando definitivamente el demonio toma el control de todo el cuerpo y de todas sus acciones, como lo era el caso de los endemoniados gadarenos. ¿Recuerdan este evento en los que ellos no solamente estaban influenciados sino poseídos? Pues ellos no vivían en casas comunes y corrientes, ellos vivían en los sepulcros. Ellos estaban atormentando a la gente en todo momento. Ellos tenían una fuerza descomunal que en la Biblia lo narra, que les ponían grillos y cadenas y las destrozaban. Esta ya es una posesión. Ellos hicieron algo para que el enemigo pudiera tomar posesión de estos cuerpos y actuaran de esa forma. Cuando una persona se encuentra en esta condición, por sí mismo no puede salir. Se necesita una ayuda externa. Por eso es que el Señor en su palabra nos habla por allá en el libro de Isaías, que el verdadero ayuno es romper las ligaduras de impiedad, es dejar libres a los quebrantados. Esto de romper ligaduras de impiedad no es otra cosa que deshacer
estas cosas que el enemigo ha tejido para que aquellos puedan ser cautivos a su voluntad. Entonces nos corresponde a los que estamos afuera ayudarles y echar ese demonio fuera para que ellos puedan ser completamente libres. Nos corresponde hacerlo porque Dios nos ha dado el poder para realizar estas acciones a favor de aquellos quienes tienen necesidad. Es una potestad que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, quienes somos creyentes y hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador. Él nos hace sus hijos. En la palabra nos dice que si nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre, Él inmediatamente nos reconocerá como a sus hijos y nos hace sus hijos, porque inicialmente no somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero para que logremos el estatus de ser hijos de Dios, entonces debemos empezar a relacionarnos con Él, debemos empezar en primer lugar a reconocerlo a Él como nuestro Dios, para que Él pueda reconocernos como hijo. Y entonces su palabra nos dice que nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. Y ya como hijos entonces tenemos algunos privilegios, como es el de echar fuera demonios. Él claramente en su palabra nos lo dice, que esa potestad nos fue dada a nosotros para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para hacer prodigios sobrenaturales, porque Él nos está asistiendo, no porque nosotros seamos mejores que otras personas. Lo único que tenemos es ausencia de pecado. Es la única condición que Dios pide para que Él pueda actuar a favor de otras personas por intermedio nuestro. Entonces nosotros nos veremos a convertir en instrumentos suyos. Y si somos instrumentos, Él es el que tiene la potestad de hacer cosas para solucionar las dificultades de las personas. El mérito no es de ninguna forma para el instrumento. En ninguna parte hemos visto que se le dé la gloria a un instrumento quirúrgico cuando el médico está haciendo su intervención. No, se le da la gloria a quien estuvo utilizando el instrumento. En este caso nosotros como instrumento no tenemos lugar, no tenemos participación de la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Se manifiesta la gloria de Dios en nosotros y nosotros con imposición de manos hacemos que el poder de Dios esté fluyendo y vaya a recaer sobre la persona en mención. Pero la gloria el Señor no la comparte con nadie, es su gloria. Nosotros lo hemos recalcado siempre, la gloria es tuya, Señor. Nosotros no hacemos otra cosa más que servir de instrumentos y para nosotros es un privilegio el poder servir en alguna forma para que esta acción se realice y aquella persona pueda ser libre o pueda ser sana. El poder está en Dios y nosotros somos sus instrumentos. Es claro, todo el tiempo ha sido así. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que tenían el privilegio, pero en el atuendo sacerdotal estaban muy bien ataviados. El Señor indicó los colores, los materiales y la confección cómo debía hacerse. Estaba claramente indicado y los sacerdotes utilizaban ese atuendo. Pero había una particularidad en este atuendo. No habían zapatos, ni sandalias, ni nada que cubriera los pies. Eran descalzos. Entonces muy bien ataviados, con ornamentos muy finos, muy bonitos, pero descalzos. Esto Dios lo hacía con un motivo, para que aquellos quienes estuvieran sirviendo de instrumentos del Señor no se enaltecieran y no consideraran que eran superiores a los demás. Entonces siempre que tuvieran los pies sobre la tierra, recordando que ellos eran carne, eran barro de la tierra,
y que la gloria no era de ninguna manera de ellos, que ellos pertenecían a la tierra de donde habían provenido, que la gloria manifestada era única y exclusivamente para Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento sigue igual, porque el Señor no ha cambiado. Cambiaron las formas, los modos, los tiempos, pero la manera como Dios actúa con el ser humano sigue siendo igual. Él necesita de instrumentos cómo poder hacer las cosas para aliviar las dolencias, para quitar enfermedades, para un sinnúmero de necesidades que tiene el ser humano y nos necesita. Todos estamos llamados sus hijos para hacer estas cosas. No hay privilegios. No es que una persona sea consentida por parte de Dios o sea la persona preferida. No hay preferencias. El Señor no tiene preferencias. Nosotros somos los que hacemos posible que seamos mejor usados, con más frecuencia o poco usados. Somos nosotros, es nuestra condición espiritual. Es decir, si somos instrumentos, los instrumentos deben cumplir con algunos requisitos también. En el caso de un bisturí, este bisturí debe estar completamente afilado. De lo contrario será una herramienta que no sirve, porque si ha perdido su filo, no va a servir para lo que fue hecho. Nosotros como instrumentos también debemos tener algunas condiciones para que Él pueda usarnos en lo que Él quiere hacerlo. De tal manera que nuestra condición espiritual es lo primordial, que nosotros estemos en gracia de Dios, que nosotros hayamos limpiado nuestra parte espiritual, cosa de que en nosotros no haya ningún pecado pendiente. El Señor Jesucristo nos ha dado a su sangre preciosa, para que cada vez que faltemos, porque humanos somos y estamos dentro de un mundo de pecado, si por alguna razón nos contaminamos, voluntaria o involuntariamente, entonces podemos llegar a la sangre del Señor Jesucristo y podemos en arrepentimiento genuino, considerando no volver a hacerlo y reconociendo que con ello hemos ofendido a Dios y a los hombres, entonces poner en evidencia mi pecado, confesarlo y el Señor a través de su sangre quitará, borrará todo el agravio que nosotros hemos hecho. Nuestra culpa será quitada con la sangre de Jesús. Es lo que necesitamos como instrumentos, estar en completa santidad. El Señor es magnífico en todo cuanto Él hace, y Él tiene la potestad de elegir a uno o a otro para los oficios que Él disponga. Su palabra nos dice que no es del que corre, ni del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y nosotros hemos sido beneficiados con esa misericordia de nuestro Dios. Por esa razón, este personaje del cual estamos hablando, del mudo endemoniado, ahora el mudo habla, porque el demonio que lo asediaba salió. Ahí en su palabra dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló, porque esa era la solución, sacar el demonio de su cuerpo. Para estas condiciones es necesario que el mudo empiece a cambiar de vida, porque si continúa de la misma forma como venía, más adelante se va a presentar la misma condición anterior y peor. Entonces, una vez salido el demonio, es trabajo nuestro el disipularlo y el darle la protección que el Señor ha dispuesto para el ser humano para que el enemigo no vuelva otra vez. La protección que nos ha dado es la armadura de Dios. Esta la encontramos en Efesios, en el libro de los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Allí encontramos cada uno de los elementos de la armadura de Dios, para qué sirven. Está completo el hecho de que nosotros
seamos los que continuemos con esa obra. El Señor echó el demonio fuera, pero seguramente esa persona de la que echó el demonio necesita ser seguida, necesita un seguimiento por parte de personas quienes conozcan de Dios para que evite que el enemigo vuelva otra vez a él. La vida necesariamente debe cambiar, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es espiritual. Se ha dicho y es sabido por todos que nosotros no estamos luchando contra lo que vemos, luchamos contra lo que no vemos. Y como no sabemos cómo es nuestro enemigo, cómo actúa, entonces es cuando es necesario ir a la palabra del Señor y allí Él pacientemente, a través del apóstol Pablo o a través de cualquier otro de los apóstoles, nos va indicando paso a paso qué es lo que ocurre en el ámbito espiritual y cómo podemos hacer para defendernos y para poder atacar también, porque la armadura de Dios no está solamente como defensa contra el enemigo, sino también de una manera ofensiva, ordenando, como en el caso del Señor Jesucristo, que ordenó que el demonio saliera de ese ser. Y en efecto así pasó, salió de esa persona. Y la gente se maravillaba en realidad porque estas cosas nunca las habían visto, porque existía la brujería y existían una serie de cosas, pero sabemos que no tiene ninguna relación con Dios. Estas evidencias que estaba marcando el Señor Jesucristo eran evidencias que en verdad sí tenían un argumento sólido, porque la persona que era sanada quedaba sanada definitivamente de todo, que el demonio que sacaba no volvía, porque, como les digo, dentro de la doctrina que el Señor Jesucristo estaba diciendo, seguramente que habían personas que estaban en la tarea de adoctrinar a aquellas personas quienes estaban siendo beneficiadas por las cosas que el Señor Jesucristo hacía. El Señor supo que liberándolo de los demonios sería sano. Fue lo primero que hizo. Liberándolo de los demonios quedaría completamente sano. Ahora nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Él actúa de muchas formas, pero tenemos algunas pautas descritas también en la Biblia, que el enemigo no vino a jugar con el ser humano. El enemigo no vino a tener una aventura. El enemigo tiene 3 objetivos y todos lo sabemos. En la Biblia los describe bien. Él vino a robar, a matar y a destruir. No es otro el objetivo. Si damos ocasión para que Él actúe, actuará de esta manera, porque es de lo que Él sabía hacer. Robarnos la paz, robarnos la tranquilidad, robarnos el que nosotros estemos en completa paz. Ahora hay estrés, ahora hay angustia, ahora hay congojo, ahora hay cosas que ahí se ha ido la paz porque nos la ha robado. A matar, ha venido a matar. Ese es el objetivo. Si una persona no está dispuesta a contribuir con lo que Él quiere que se haga, entonces no hay otro objetivo sino la muerte. Y a destruir la obra que Dios ha hecho en cada persona. Hay muchos en quienes el Espíritu Santo de Dios ha venido trabajando en la obra santificadora. Y por un descuido, aquella persona cayó de la gracia de Dios y ahora es presa del enemigo. La condición de aquella persona es ya de destrucción, porque a eso ha venido el enemigo. Destruye todo lo que el Espíritu de Dios había hecho en él.
Sabemos que es difícil llevar una vida santa, pero el Señor exige de nosotros esa condición. No lo podemos hacer solo, pues nosotros estamos llenos de debilidades, pero Él a través de su palabra nos dice: yo sé que son débiles, pidan de mi ayuda. El Espíritu Santo de Dios estará con mucho gusto contribuyendo, ayudándonos a sobreponernos en las cosas que debemos ser fuertes. El enemigo quiere nuestra destrucción, pero nosotros no debemos poner en poco lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nosotros. Es conveniencia para nosotros. Aquí el enemigo viene por lo de él, pero nosotros debemos cuidar lo que ya atesoramos. Él ha venido a hacer una obra, el Espíritu Santo de Dios, y debemos cuidarla, y debemos atesorar, y debemos tener en alta estima la ayuda que estamos recibiendo por parte de Él, y no tenerla en poco, arriesgando, congraciándonos con el enemigo, y a veces hasta haciendo cosas que Él nos está susurrando que hagamos. Debemos tener mucho cuidado con estas cosas. Bien, la multitud estaba maravillada de su amor por el enfermo, pues es una característica que Dios tiene. Él tiene misericordia con todos. Él ha venido como médico a sanar a los enfermos. Él ha venido como abogado a defender la causa de los afligidos. Él ha venido a favor de todas nosotros como seres humanos y necesitados de Dios. Ese es su objetivo. Y nosotros, como embajadores, debemos ser capacitados por Él mismo. Él mismo nos va dando las pautas sobre qué hacer en un momento determinado, siempre a favor de otras personas. Él nunca ha pretendido que nosotros progresemos en nuestro estatus para nosotros mismos. Él claramente lo dijo: el que quiera hacerse el mayor debe servir a los demás. O sea que el servicio debe estar como una función en cada uno de nosotros, una función primordial, que nosotros seamos servidores de todos aquellos quienes piden y requieren de nuestra ayuda. Si nosotros podemos hacerlo, debemos hacerlo, porque es una enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó. Bien, la gente se maravillaba porque nunca habían visto cosa semejante, y es así. Las cosas que Él hacía, de reprender los vientos, de dejar libres a las personas que estaban sometidas a una enfermedad como la mujer aquella del flujo de sangre. Hay muchos eventos en los que el Señor Jesucristo evidenció el poder de Dios. Bien, vamos a continuar en el verso 34. Mateo 9:34 dice: pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. A pesar de que todos estaban viendo que el Señor Jesucristo actuaba bien, para el cuerpo sacerdotal se le hacía completamente imposible el poder comprender que el Señor Jesucristo es la persona que ellos estaban esperando. Porque seguramente ellos tenían otros pensamientos de cómo tendría que ser la persona del Señor Jesucristo. El modelo que ellos tenían no encajaba con el Señor Jesucristo. No podían comprender, porque ellos tenían otra forma en la que tal vez ellos querían que el libertador, el Mesías prometido, venía a liberarlos del yugo de la esclavitud romana. Ellos estaban sometidos por los romanos. Tal vez se habrían hecho esa idea, pero el Señor, que lo sabe todo y que tiene las prioridades muy claras, sabía que antes de que fuesen liberados de ese yugo
romano, era necesario que fuesen liberados del yugo del enemigo, de Satanás, que fueran completamente libres para poder decidir a quién servir. Y una persona que está endemoniada, que está enferma, que tiene aflicción, no tiene la capacidad de elegir porque está sometido a una condición. Mientras esa condición no sea retirada, no podrá elegir a quién servir. Aquellas personas que han sido ya sanas o libres, entonces sí pueden hacerlo. Por esa razón es que en muchas ocasiones el Señor Jesucristo les dice a las personas a las cuales les quita una enfermedad que primero sean salvas, porque Él vino por la salvación de nuestra alma. La prioridad que una persona natural ve es que nosotros seamos sanos de nuestro cuerpo, pero porque no se ve otra cosa. El Señor Jesucristo, como ser espiritual, vino, y Él viene es con cosas espirituales, no materiales. Él ve más allá de las cosas materiales. Por esa razón es que aquellos quienes estaban acostumbrados a ver las cosas materiales no podían comprender ahora las cosas espirituales y las enseñanzas espirituales dadas por parábolas que el Señor Jesucristo estaba haciendo, porque traen una enseñanza espiritual. Aquellos únicamente estaban regidos por lo que sus sentidos podían percibir, lo que veían, lo que oían, lo que tactaban, lo que gustaban, mas no otras cosas. Las cosas espirituales son muy diferentes. Por esta razón ellos no consideraban que estas cosas fueran de Dios, porque no creían en Jesucristo. Razón debía tener en que ellos le atribuían a que estas obras eran por el demonio. Por eso le decían, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Se negaban al reconocimiento de que Jesús era Dios. Siempre estuvieron así en esa condición, sobre todo el cuerpo sacerdotal, pues eran los más amenazados y los que veían blasfemia en aquella persona, puesto que se estaba atribuyendo cosas que él no tenía por qué hacer, pues conocían la condición de quién era el Señor Jesucristo, por lo que veían, porque sabían que era hijo de José y de María, pero lo que ignoraban es que José no tuvo intervención para que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Ante la ley José era su padre, pero sabemos que en la Escritura dice que José nunca estuvo con María antes de que el Señor Jesucristo naciera, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Entonces el verdadero Padre era el Espíritu Santo de Dios, porque Él fue el que lo engendró y no José. Esto es lo que se veía, pero lo que no podían apreciar. Les era mucho más fácil pensar que Jesús obraba con ayuda de los demonios, que no fuera el representante de Dios. Por eso hacían estas aseveraciones. Difícil para estos sacerdotes creer, porque ellos estaban en su arrogancia, en su forma en que todo les ayudaban las cosas para bien. Se veían amenazados, pero de todas formas ellos continuaban mirando cómo era que estaba actuando el Señor Jesucristo. Bien, en Mateo 12:25, vamos a continuar. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Pacientemente, Él sin escuchar, pues Él es Dios, sabía y conocía los pensamientos de los que estaban presentes. Entonces Él habló a sus pensamientos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado.
les empezó a explicar y a darles razones, a darles fundamento a lo que él estaba haciendo y a lo que ellos estaban diciendo, pues no podía ser lo que ellos decían, y les daba el argumento necesario. Entonces Jesús, que conoce las intenciones del corazón y los pensamientos, les fue aclarando con mucha paciencia a aquellos incrédulos. Expuso lo que acontecía con razones bien sustentadas. Él estaba diciendo que un reino, cuando estaba dividido contra sí mismo, no podría prevalecer. Por lo tanto, que el demonio no podría hacer eso porque sería su propia destrucción. Y sabían que el demonio estaba activo y lo conocían en sus manifestaciones, tanto el Señor Jesús como los sacerdotes y las personas. Les estaba dando razones de suficiente peso para pensar que lo que ellos estaban diciendo no era cierto. Como un esfuerzo más a que le comprendieran, les hacía las comparaciones, porque estaba haciendo comparación ciertamente. Estaba haciendo comparación de que ese reino o esa ciudad o esa casa dividida contra sí misma no permanecería. En una casa de familia, la paz no puede permanecer si están divididos. Habrán discusiones y habrán enemistades y habrán cosas. Aquello no permanece. Todos saldrán disparados de ahí porque no puede haber paz. Es un reino dividido, no puede prevalecer. Y sabían que Satanás estaba fortalecido, que en Satanás había poder, pero que era necesario combatirlo, pero no sabían la forma cómo hacerlo. Ahora el Señor Jesucristo estaba mostrando algunas facetas de cómo enfrentar al enemigo, pero ellos no tenían la intención en aprender y en conocer. Sus discípulos, los que siempre lo seguían, sí estaban tomando atenta nota de todo lo que el Señor Jesucristo hacía, pero los sacerdotes, los escribas y los fariseos siempre estaban buscando puntos en los que ellos pudieran aseverar contra las autoridades romanas para hacer quedar mal al Señor Jesucristo, para siempre estar atribuyéndole cosas blasfemas, porque así se trataba, cosas mentirosas, cosas con doble intención. El Señor Jesucristo actuó siempre de la misma forma. Él no tuvo doblez en sus acciones. Él no hizo una cosa pretendiendo mostrar otra. No. Él lo hizo tal cual, porque Él era la luz. Y la luz todo lo revela. Bien, vamos a continuar ahora en el verso 26. Continúa la explicación. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El reino de Satanás ha venido desde el comienzo de los tiempos, inclusive hasta desde antes de la formación del ser humano. Ya existía Satanás. Todos conocemos la historia, cómo fue que él empezó. Aquellos quienes estaban dedicados a la interpretación de la Torá, que era la misma ley que Moisés había dejado para ellos, al igual que otros libros como Isaías, como Jeremías, todos los del Antiguo Testamento, ellos estaban guiando por estas enseñanzas. Pero ahora sabían ellos que el enemigo siempre estaba presente, que su reino no podría estar dividido, porque permanecía desde aquel entonces. Y si un reino estaba dividido, si Satanás echaba fuera a Satanás, lógicamente el reino estaba dividido y entonces no podía permanecer. Es un argumento suficientemente fuerte para que ellos recapacitaran sobre lo que estaban diciendo.
Aquí las dos partes sabían que el reino de Satanás era estable. Por lo tanto, dejaba sin piso el argumento que habían dicho los fariseos o que habían pensado los sacerdotes, porque ellos pensaban que él estaba echando fuera a Satanás por Satanás. Y no es así. Más adelante, el mismo Señor les explica en el verso 27 y dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Si en verdad estaba Satanás aquí, la obra no sería completa, porque estaría dividido este reino. Y entonces las cosas que se hacían y que las personas cuando eran liberadas necesariamente tendrían que otra vez volver a su antigua condición, puesto que el enemigo no echaba fuera el enemigo. Aquí se necesitaba que el Señor, que tiene autoridad sobre los demonios, fuera el que con esa autoridad los echara, y aquellos reconociendo la autoridad de Dios, entonces sí pudieron hacer caso. El Señor se tomaba el tiempo necesario para explicar a los sacerdotes. Él no estaba viendo lo que los sacerdotes estaban viendo. Él no vino a contender contra los sacerdotes. Él vino a explicar una doctrina y a hacer que nosotros nos aproximáramos al reino que él traía. Claramente él no estaba levantando al pueblo a la insurrección. Él enseñaba pues su doctrina, lo que el Padre le había encomendado a que viniera a hacer. Pero los sacerdotes se veían amenazados por el líder que estaba al frente y al cual tenía muchos seguidores. Era el Señor Jesucristo. Más adelante entonces les explica en el siguiente verso, en el verso 28, dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Con esto fija su posición sobre quién es el que está actuando para liberar a los cautivos, para sacar demonios de las personas, para sanar los enfermos, para reprender, como en el caso de la tempestad, los vientos, para que se calmara y se hiciera gran bonanza. Todas estas cosas son hechas por el Espíritu de Dios. Entonces, con esta enseñanza les dejó claro a los sacerdotes, a los discípulos y a todas las personas quienes estaban siguiéndolo, que él estaba actuando era con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, y lo habla claramente. Por lo tanto, el reino de Dios estaba llegando a ellos. Es el afán y la presteza de nuestro Padre de hacer que el reino de Dios se acerque a nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No esperemos que estemos en una condición diferente para poder disfrutar del reino de los cielos. Aquí en esta tierra, aquí en estas tribulaciones que a veces tenemos, en este ambiente que es un ambiente pesado. Hoy lo estamos viviendo, es un ambiente muy pesado. Pero si actuamos según los parámetros que nos ha puesto el Señor Jesucristo en su palabra, estamos seguros, y lo hemos comprobado, en lo personal lo he comprobado, que aun cuando hay tiempos difíciles, el Señor hace fácil nuestra vida en Él. Porque es aquí donde está la clave, que nuestra vida esté alineada con la vida de nuestro Señor Jesucristo, que tomemos en cuenta todas las enseñanzas que Él nos ha dejado a través de su palabra. De esta manera, a nosotros no nos tocarán aquellas cosas que al mundo sí lo tocan. Caerán a nuestra diestra, caerán a nuestra izquierda,
pero a nosotros no nos tocará. Eso lo dice la Escritura y lo creemos. Cuando tenemos la firme certeza y la seguridad en las promesas del Señor Jesucristo de que Él nos guardará de todo mal. Estamos ciertamente protegidos por el mismo Dios que fue nuestro Creador. ¿Quién podrá contra Dios? El enemigo podrá andar como león rugiente buscando a quien devorar alrededor nuestro. Pero estamos seguros de que si nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, como en el caso de Job, cuando el enemigo le decía que le era muy fácil a Job actuar como actuaba, puesto que el mismo Dios le había colocado un cerco que lo estaba protegiendo no solamente a él y su familia, sino a todos sus bienes. Pero ¿cómo se levantaba ese cerco? Ahí lo habla claramente Job también en su libro, que él todos los días estaba implorándole a Dios, intercediendo por sus hijos, por si algún pecado tuvieran, él intercedía por su familia para que el enemigo no los tocara, para que ellos estuvieran a salvo de todo. Había una acción realizada por Job. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros también. Estar siempre orando, estar siempre cuidando y velando, porque nosotros no echemos a perder la obra que el Señor Jesucristo hizo y ahora la obra que el Espíritu Santo de Dios ha empezado en nosotros. El Señor Jesucristo nos dio de su salvación, pero ahora el Espíritu Santo de Dios actúa en nosotros para que podamos permanecer con esa salvación a través de la santidad. Él está haciendo esfuerzos y nosotros debemos contribuir, porque el beneficio viene a ser para nosotros mismos. Y bien, hermanos y amigos, este ha sido una disertación más y un análisis más respecto a lo que le compete hacer a Dios y lo que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces vamos a hacer una oración para que el Señor nos siga revelando su voluntad. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno y porque hoy nosotros, Señor, estamos regocijados contigo, cercanos a ti, anhelando comprender tu palabra, Señor, para que nuestra vida sea una vida agradable no solamente a ti, sino también a los hombres y a nosotros mismos, pues tú has dispuesto una manera de vivir que es la mejor, pero que muchas veces por ignorancia no hemos comprendido cuál es la esencia de lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Oro y suplico ante ti, Señor, que todos los que están viendo este programa, que todos aquellos quienes tengan sed de Dios, tú, Señor, estés saciando esa sed, dándoles entendimiento y comprensión para cada vez que abran tu divina palabra. Te doy muchas gracias, Padre, y espero que tú, como siempre, estés actuando a favor nuestro. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los guarde, hermanos.